En este video vas a aprender cómo hacer para de forma optimizada importar desde Google Sheets a Como tus leads, obviamente para después poder trabajar con ellos directamente en Como. ¿Por qué esta es la forma optimizada? Porque bueno, ya Como tiene una forma clásica para poder hacer esto, pero tiene unas partes negativas. Por ejemplo, no tiene un buen control de duplicados, entonces muchas veces terminás creando 2 o 3 veces el mismo contacto. Por otro lado, la validación que tiene de los números de teléfono no es la mejor. Por eso nosotros trabajamos directamente haciéndolo con Make, que es lo que les vamos a mostrar ahora. Bien, obviamente para esto van a necesitar una cuenta de Make. Si se crean la cuenta de Make con el link que tienen abajo en la descripción, al final de cuentas nos van a estar ayudando a nosotros muchísimo. Y esa cuenta es una cuenta gratuita inicialmente en la que pueden directamente a partir de hoy mismo ya empezar a probar esto que están viendo en pantalla. Bien, de Google Sheets vamos a tener un sheet con información de contactos, puede ser por ejemplo una base de datos de clientes. Le vamos a pasar esa información a Make. Make va a hacer el procesamiento, la validación de datos, el asegurarse de que los datos estén puestos correctamente y recién ahí van a llegar a Como, lo que nos va a garantizar limpieza en nuestro CRM, que obviamente es la parte donde necesitamos que los datos lleguen limpios y que cuando le escribamos a un lead, sepamos que ese dato está bien puesto y demás, y se le está llegando la información como tiene que llegar. Para esto, de vuelta, siempre es importante tener en cuenta que cómo maneja leads y contactos y que los leads y contactos son dos cosas distintas. El lead está enfocado más en la parte de la etapa de la venta, el presupuesto y demás, y el contacto en la información de la persona con la que me estoy contactando. Bien, valga la redundancia. Contacto guarda datos como el número, el mail y demás, y es lo que guarda, por ejemplo, la conversación. El lead un contacto puede tener múltiples leads, por ejemplo, si hace múltiples compras o tiene múltiples procesos de venta al mismo tiempo y no guarda la conversación, sino guarda más datos relacionados con la compra, como puede ser, por ejemplo, el presupuesto, la etapa y custom fields que se pueden agregar, que también vamos a estar viendo porque nosotros de hecho agregamos unos campos extra, ¿no? Para agregar campos extra, simplemente le dan acá a configurar en la tarjeta cualquier lead y acá pueden agregar un campo. Como ven, un campo por defecto que nosotros agregamos para este ejemplo es límite de crédito. Tanto se pueden agregar custom fields en el lead, que sería esta parte de acá arriba, o en los campos relacionados con el contacto, que como les había explicado está más relacionado con los datos del contacto, puede ser por ejemplo la dirección del contacto y demás, pueden agregar todos los campos que quieran, no sé, por ejemplo, identificación del contacto y demás, ¿bien? Acá tengo un ejemplo del escenario. Directamente arranca con un nuevo comprador cargado en la base de datos. Se hace un parseo del número de teléfono, asegurándose de que ese número esté en el formato correcto que interpreta como. Revisamos si el contacto está creado o no. Si no está creado, creamos el contacto y a su vez creamos un lead. Bien. Entonces, si el contacto estuviera creado, no lo vamos a volver a crear para evitar, obviamente, duplicar o triplicar, que es lo que normalmente pasa directamente en Como cuando estamos importando contactos. Quiero mostrarles también el ejemplo que tenemos acá. Estamos tomando 4 datos distintos: nombre, phone, mail y límite de crédito, que es un custom field, como les decía. También phone y mail son custom fields, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y el nombre, que en este caso va a ser el nombre del lead y el nombre del contacto. En lo que tiene que ver con la parte de phone, van a ver que hay, por ejemplo, el primero es con un número de Estados Unidos, el segundo es un número de Colombia y el tercero es un número de Argentina, para ver cómo funcionaría con distintos países también. Y además que cada uno tiene un formato distinto. Por ejemplo, este es solamente el número, este tiene espacios en el medio y demás. Entonces vamos a ver cómo validar eso, porque muchas veces puede pasar que estamos pasándole una lista de números y no todos los números están formateados de la misma forma. Justamente la idea de este escenario es poder trabajar sobre eso. Voy a crear acá un nuevo escenario.
Y en este escenario, entonces, lo primero que voy a hacer es una llamada a Google Sheets, que es lo que va a buscar, como dice acá, New Rows, Watch New Rows, va a buscar las nuevas filas que vayan cayendo en este Excel y las va a ir actualizando. Bien, esto tiene una comprobación cada cierto tiempo. Por ejemplo, si ustedes dejan prendido esto, cada 15 minutos lo buscaría, pero pueden agregarle el tiempo que ustedes quieran. Por ejemplo, que chequee una vez al día, o por ejemplo los días 1 y 15 de cada mes, chequee a ver si ustedes incorporaron más datos en ese Excel y que los pase a como. Pueden buscar la manera que ustedes prefieran. Al final de cuentas, puede estar chequeando todo el tiempo, como ustedes decían. En este ejemplo, vamos a dejar cada 15 minutos que busque si hay algún registro nuevo. Bien. Acá obviamente hay que hacer la conexión con Google Sheets, es muy sencilla, pero si después necesitan, déjenme en comentarios y les voy a explicar en algún videito cómo hacer esta conexión. Simplemente una vez que estamos acá, vamos a seleccionar Search by Path, que esto lo que va a decirnos es a qué Google Sheets es al que vamos a apuntar, ¿no? Entonces voy a apuntar a la carpeta de My Drive, que es donde yo tengo guardado mi Google Sheets. Y acá voy a buscar simplemente el Google Sheet. Puede estar dentro de una carpeta, yo lo dejé suelto acá, que es el Google Sheets de Data Test. También me pregunta el nombre de la hoja, que es hoja 1. Entonces nada, simplemente voy a poner acá hoja 1. Y me pregunta si tiene headers. En este caso tiene headers, o sea, el header, nombre, phone, mail y límite de crédito, que esto no es un registro, es el header. Entonces le voy a dejar que sí, pero si no me lo tomaría como un registro. Me da un rango, esto normalmente se deja prácticamente igual a menos que tengan muchas columnas. Y el límite es la cantidad de usuarios que va a dar al mismo tiempo. Supónganse que yo pongo de A3, entonces al correr el sistema van a ver que me devuelve 1, 2, 3 usuarios al mismo tiempo. Si yo selecciono de dónde empezar y arranco de vuelta desde el inicio, pero le cambio, supónganse, en vez de que me devuelva 3, que me devuelva de a 1, solamente me va a devolver el primero. Bien, esto de darle clic y seleccionar Choose Where to Start, lo que nos va a permitir es poder arrancar de vuelta desde cero, porque técnicamente si yo no le doy a arrancar desde el inicio y sigo corriendo, siempre me va a dar el siguiente dato. Ahora me dio el de Anthony y si vuelvo a correr me va a dar el de Ro. Si yo busco ahora, como no hay más datos, me empieza a dar vacío, vacío, vacío. No me da ningún dato más. Bien, porque ya detectó que ya recorrió todas las rows que había, ya no hay más rows para recorrer. Entonces acá es donde nosotros seleccionamos para arrancar desde el inicio. Bien, recorremos el primer dato, tenemos de ejemplo que este caso soy yo, nombre Alejo, número de teléfono mi número de teléfono, el email también está, el límite de crédito, y el número de columna, que en este caso es la columna 2 y datos, que tampoco son tan relevantes para esta parte. Lo que sabemos es que ya tenemos el dato que nos está llegando directamente desde Google Sheets a nuestro Make. Ahora necesitamos que esto llegue a Como. Bien. Pero antes de enviarlo a Como, necesitamos validar ciertas cosas. Por ejemplo, el número de teléfono está en este formato, pero no es el formato tal cual en el que normalmente Como maneja el número de teléfono. Siempre se intenta manejar el número de teléfono en formato internacional. Tenemos que hacer un parseo, una adaptación del número como lo tenemos al formato internacional. Es importante también tener en cuenta que, por ejemplo, México no trabaja con el formato internacional, trabaja con otro formato. Entonces, la forma para poder saber esto es entrar a tu WhatsApp y ver cómo te aparece el número, en qué formato, si hay guiones, si no hay guiones, si hay un 9, si no hay un 9. Entonces los números como te aparecen en WhatsApp es exactamente de la misma manera, en ese formato es la misma forma en la que se lo tenemos que pasar a Como. Bien, entonces para hacer ese formateo vamos a utilizar algo que se llama parse phone number y acá aparece la opción parse phone number. Esto no requiere ni crear una cuenta ni demás, simplemente se pone acá el número de teléfono que se arrastra de los datos anteriores. Acá selecciono que quiero parsear el número de teléfono que me vino del campo anterior y le pongo cuál es el país default
para poder hacer el parseo, ¿no? Supónganse que yo elija Argentina porque digo, bueno, quizás me van a llegar mayor cantidad de ejemplos de Argentina, pero el número no es de Argentina, ¿no? El número que tengo acá es un número de Estados Unidos. Entonces, si yo corro esto, me va a estar dejando el número en formato internacional con un +54 y el número como está. Acá, claro, le di a correr el siguiente, entonces ya no es un número de Argentina porque ahora me está tomando el registro de Anthony que tiene un número de Colombia. Formato internacional, me pone el +54 porque le puse default que era Argentina y me pone después el número de teléfono. Y acá obviamente me dice que no es válido, que no es válido este número de teléfono porque me está tratando de transformar un número de Colombia en un número de Argentina. ¿Cómo se soluciona esto? Para no tener que estar cambiándolo todo el tiempo. Simplemente esta parte de acá abajo se anula si nosotros pasamos el número con un más. Bien, entonces simplemente yo agregando el más ahí y corriendo ahora va a ser con el registro de RO. Bien, que justo si era de Argentina, entonces sí me lo toma de esa manera, pero si yo, por ejemplo, vuelvo a correr con mi número, este sistema, y el número es de Estados Unidos, el país que me pone por defecto es de Estados Unidos, está correcto el formato internacional, no empieza con +54, sino con +1, que es lo común en Estados Unidos, y me dice que el número es válido. Entonces, siempre agregar el más adelante si trabajamos con más de un país. Bien, por las dudas, yo lo que hago es lo siguiente, agrego un replace. Bien, esto lo pueden copiar tal cual. Agrego un replace, pongo el número de teléfono en la primer columna. Acá dice, claro, la primer columna es la palabra en la que nosotros queremos hacer modificaciones, o sea, la variable en la que queremos modificar, que sería el número de teléfono. ¿Qué es lo que quiero hacer con el número de teléfono tal cual me vino? Agarrar y quitarle el más, ¿sí? Le va a cambiar el más por un empty string. ¿Por qué es esto? Porque imagínense que acá venga el más y yo le agrego otro más. Entonces va a tener dos más y va a tirar error porque el número no tiene dos más. Entonces yo le quito el más al número de teléfono y se lo agrego después. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en los casos en los que no tiene más no va a hacer nada porque va a quitar un dato que no está y en los casos en los que sí tiene más se lo va a quitar. Entonces siempre me va a asegurar de que tenga un solo más y funcione correctamente. No, no es la idea explicarle al 100% de esto, pero lo importante es que quede de esa manera. Ahora, antes de arrancar a crear el contacto, lo primero es que veamos la lógica que habíamos planteado, que era solamente crear el contacto si no existe para no estar duplicando un contacto. Bien, entonces vamos a seleccionar acá cómo. Tenemos un video de cómo conectar como con Make, que les recomiendo que lo vean, porque acá esa parte no la vamos a tocar, pero si ya lo tenés conectado, simplemente entonces lo que vamos a hacer es buscar el contacto, como el contacto es el que tiene el número de teléfono, vamos a buscar si en cómo hay un contacto que tenga este número de teléfono, que es el número de teléfono que nosotros le estamos pasando. Yo se lo paso normalmente en la versión menos completa de todas, porque si no, cuando se hace la búsqueda con el más y demás, si el número no está con este mismo formato, en cómo no lo va a encontrar, ¿no? Entonces yo hago la búsqueda. Bien, y voy a arrancar desde cero para que busquen mi número, que justo ya está acá en cómo. Bien, acá por ejemplo ya está creado este número de teléfono. Entonces yo hago la búsqueda y como ven, acá ya me dice, ah, sí, sí se encontró este número de teléfono. Bien, para pasarle el número de teléfono, yo se lo paso como una query que se hace en todos los custom field values, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy buscando un dato, por ejemplo, un número de teléfono en todos los custom field values de un contacto, no solamente lo estoy buscando en el teléfono, sino en el correo y también en el cargo. O sea que si yo tuviera en el correo un número de teléfono, también me lo encontraría. Eso es importante tener en cuenta por si, por ejemplo, tenemos una persona que tiene un ID muy parecido a un número de teléfono que pueda llegar a tirar conflictos y confundirse como si esa persona
estuviera cuando realmente no está. Para eso se hace todas unas validaciones, pero lo vamos a ver en un próximo video si ya quieren alguna versión un poco más avanzada de este proceso, que por ahora va a ser bastante más simple y se va a ahorrar cualquier problema. Si encuentra el contacto, directamente no lo va a crear. Bien, entonces lo que voy a poner acá es un siguiente paso, que es crear el contacto. Pero como en este caso encontró un contacto, no debería crear el contacto. Para eso, simplemente cliqueando en el medio, nosotros podemos agregar un filtro. Si encontramos acá en Total Number of Bundles no es igual a 0, eso significa que haya un registro. Perdón, en este caso sería que es igual a 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene que haber ningún registro. No hay ningún registro. Esto de acá arriba es simplemente un label para que podamos identificar de qué se trata. Pero entonces este filtro lo que va a filtrar es que no haya ningún registro. Entonces, si yo le doy a correr, como en el ejemplo 2, que es el de Anthony, no había ningún registro, porque solamente está creado mi contacto, el de Anthony no está, sí fue a crearlo. Pero si yo lo ejecuto, por ejemplo, con el mío, bien, no pasa de acá, no se intenta crear, porque porque detecta que esta persona ya tiene un registro, ya está creado en común. Bien, vamos a ordenar entonces simplemente para poder entender qué es lo que estamos haciendo acá. Es lo que hace este primero, este, bien, y este busca ver si el contacto existe. Una vez que ya buscó si hay un contacto o no y detectó que no había ningún contacto, el siguiente paso es crearlo. Para eso lo que voy a hacer es eliminar mi contacto. Voy a entrar acá y este contacto de prueba lo voy a eliminar y también voy a eliminar el lead. Ahora le doy a correr, pero me tira error obviamente porque todavía no le pasé ningún dato. Acá me va a empezar a pedir todos los datos que necesita un contacto. Le puedo poner el nombre completo, entonces simplemente voy a buscar acá en el Excel lo que sería el nombre. Bien, si yo lo tuviera separado nombre y apellido, podría poner nombre por un lado y apellido por otro, pero como tengo el nombre completo puesto acá, simplemente lo pongo como full name. El usuario responsable a quien le voy a asignar esto, por ejemplo, supónganse que por defecto voy a ser yo, el usuario responsable. Em, Vamos a poner también datos como created by, updated by, no hacen falta. Created at, esto se pone todo por defecto. Updated at. Lo único que nos interesa es poner el número de teléfono. ¿Dónde está el campo para poner el número de teléfono? Bueno, el campo para tener un número de teléfono va dentro de Custom Field Values. Aunque no sea un campo que nosotros agregamos por defecto el teléfono, sí lo toma como Custom Field Values como. Entonces, si ustedes ven, este es el formato, por ejemplo, en el que se pasa un número de teléfono, ¿sí? Field code, demás, custom field value se pasa de esta manera, se pasa dentro de values un valor, bien. Lo mismo con el email y lo mismo con la position. Son todos datos que toma como custom field value. Entonces, en este caso, como solamente vamos a pasar el teléfono y el email, vamos a manejar esa lógica de añadir dos custom field values. El primero que vamos a añadir es el teléfono y el siguiente que vamos a añadir es el email. Bien. Ahora, ¿cómo le paso yo el valor de teléfono? Bueno, le voy a pasar en este formato que me ponen acá. Value, dos puntos, data. Entonces simplemente copio esto, pego y dentro de lo que sería data voy a poner el valor que yo quiero agregar. En este caso sería el número de teléfono. Normalmente se trabaja, como digo, en el formato internacional, pero de repente, dependiendo del país, hay que ver qué formato se pone. El 90% de los casos es formato internacional. Y en el email, como no necesito parsearlo, simplemente le paso el email tal cual está acá. Si yo quisiera hacer una validación, suponte, de que el email sea válido antes de pasarlo para allá, podría hacerlo, pero no es tema de este video. Si quieren hacer algún video específico de eso, simplemente me lo dejan en comentarios y les explico
cómo o qué le podemos agregar a este escenario. Bien, entonces simplemente le voy a pasar acá el email. Bien, entonces acá ya estoy creando un contacto con el nombre, estoy creándolo con el teléfono, estoy creándolo con este email. Y ahora me preguntarán, ¿y por qué no lo estoy creando con el límite de crédito? Porque el límite de crédito no va en el contacto, no es un valor que tenga el contacto en sí, sino es un valor que tiene el lead. Entonces, supónganse que yo creo ahora, le voy a guardar y ejecuto esto, ¿sí? Ya para Anthony me va a estar creando este contacto. Entonces, si yo busco acá, recuerden que acá se ven los leads, ¿sí? Entonces voy a ir a las listas de contactos y en la lista de contactos ya tengo a Anthony con el teléfono en formato internacional, con el correo bien puesto y con el nombre bien puesto. Lo voy a eliminar para poder seguir haciendo pruebas, ¿bien? Lo siguiente que me falta sería, una vez que ya tengo el contacto, crear el lead, ¿bien? Entonces, el lead es lo que sí voy a ver acá, no en esta parte de listas, sino lo que se ve en este pipeline principal y es lo que nos permite ir moviendo de etapa y teniendo toda la información relacionada con la compra del contacto. Entonces, voy a poner acá Create a Lead y dentro de Create a Lead, entonces me va a pedir un nombre, que yo el nombre puedo usar el mismo, por ejemplo, le puedo poner Anthony de nombre, el mismo nombre que aparece en el registro. El price sería el presupuesto. En este caso, el presupuesto no está establecido acá, entonces no lo voy a poner. Sí voy a poner en qué embudo quiero que se cree. Por defecto voy a poner que quiero que se cree en el embudo de ventas, en la etapa de contacto inicial. Todo esto no me sirve, no hace falta. Si el usuario responsable yo quiero dejar uno específico, lo puedo hacer. Si no, me va a hacer, se va a asignar entre los asesores. Voy a poner por defecto que el usuario específico va a ser Alejo. Y acá es importante, si yo no selecciono esta parte que dice contacts, no va a haber manera alguna de vincular este lead que yo creé con este contacto. O sea, voy a crear un lead y voy a crear un contacto, pero no van a estar unidos entre sí. Entonces es importante que yo acá en contacts vaya al contacto que yo creé en este nodo, que creé el contacto, y esto me da un ID. Y le voy a decir, este contacto se lo voy a pasar acá para que este lead de acá se me vincule con este contacto. Y acá me pregunta de vuelta si hay custom fields para poder agregar. Habíamos puesto en este caso un custom field que sería límite de crédito, que si yo entro a cualquier lead van a ver que es un campo custom que yo creé acá y es tipo texto. ¿Sí? Si yo configuro, me dice es tipo texto, este es el ID y demás. Bueno, lo que voy a hacer es decirle que sí, que haga un custom field que quiero agregar, que ese custom field se llama límite de crédito y acá voy a añadir el valor de vuelta con el formato que me piden acá abajo, que es value data y el valor que voy a poner acá va a ser límite de crédito que yo estoy poniendo en esta opción. Yo le voy a guardar. Técnicamente hasta acá tiene que estar funcionando. Ya debería crear el contacto. Acá debería crear el lead. Yo le voy a correr y me creó el contacto de Rosario. ¿Por qué me creó el contacto de Rosario? Porque ya habíamos probado con Alejo y con Anthony, entonces llegó a lo último. Vamos a buscar acá. Ya en contacto inicial me tiene que aparecer Rosario. Rosario me creó el lead asociado con el límite de crédito y también me creó el contacto con el mismo nombre y el teléfono de oficina y el correo completo para poder correr todo. Voy acá, choose where to start, desde el inicio, save y directamente le voy a decir en vez de que me vaya de 1, que vaya de a 100, no sé, si encuentra 100 registros que los 100 los ejecute al mismo tiempo. Entonces, ahí va el primero, ahí va el segundo, y el tercero llegó hasta acá y no me lo creo, ¿por qué? Porque ya lo habíamos creado antes. Entonces, ya tenemos Anthony, Alejo y Rosario, los tres registros creados de la forma correcta. Bueno, espero que te haya gustado este video. Esta última parte parece que hay mucha luz del sol. No se olviden darle like, dejarme comentarios de cualquier pregunta
que tengan como tal. Y si quieren ver una versión más avanzada donde empecemos a trabajar, por ejemplo, cómo actualizarlos, si ya estaban en la base de datos pero queremos actualizarlos, directamente ir agregándolos en distintos formatos, o con más campos o validando el email primero o activando un bot y demás, déjenlo en comentarios para que vayamos mejorando este bot en conjunto y dejen todas las preguntas que tengan y no se olviden de suscribirse. Nos vemos en la próxima. Chao.